Y bueno, pues bienvenidos a todos, muy buenas noches y gracias a todos por estar en otro lunes de Journal Club. El día de hoy, pues emocionados. La verdad es que yo creo que siempre tiene su club de fans oficial, el doctor Ovidio, porque siempre rompe récord de asistencia, pero seguramente va a ser súper productivo. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente con el puro título nos impactó. Es algo que está cambiando constantemente, pero pues que tenemos que tener también claros muchos conceptos. Electrofisiología en el niño con tetralogía de Fallot. Bienvenido, Ovidio, bienvenido también a Carlitos. Qué gusto tenerlos a ambos por aquí y bueno, pues vamos a escucharlos. Adelante. Gracias, pues buenas noches a todos. Gracias por la invitación y también a Carlos por estar aquí conmigo en esta plática que nos emocionó bastante a los dos. Voy a armar un poquillo. Mucho de lo que queremos hacer es enseñar lo que estamos haciendo Carlos y yo en el área pediátrica. Hemos tenido la oportunidad de trabajar pues ya 3, 4 años juntos y mucho de lo que hemos hecho hoy en día se está haciendo en el INP y pronto esperemos empezar a repetirlo también en el infantil de México. Entonces, pues vamos a dar por inicio. Hablar de electrofisiología es un tema, como hemos platicado muchas veces, complejo y el Fallot sabemos que es la cardiopatía que más se ha estudiado, ¿no? Desde el principio. Y lo que siempre nos ha preocupado es la muerte súbita en estos pacientes que fueron corregidos. Sabemos que la taquicardia ventricular es la causa más común de muerte en los pacientes adultos que se repararon de tetralogía de Fallot. Sabemos que la incidencia de muerte súbita cardíaca pues, va incrementando 1,5 a 2% anual. Y también sabemos, afortunadamente, que en los pacientes pediátricos no es tan común. Es más, entre más mayor sea la edad del paciente, estos problemas se vuelven más comunes. Entonces, creo que es importante que tengamos en cuenta que no solamente tenemos factores postquirúrgicos que se van a asociar a esta mayor o incremento de tasa de arritmias, principalmente ventriculares en ese tipo de pacientes. Tenemos que tener en cuenta que también hay factores prequirúrgicos o preoperatorios que se asocian a una mayor incidencia de arritmias, como es la insuficiencia valvular, a anormalidades en el tejido miocárdico a nivel ventricular, como hipertrofia, dilatación, isquemia. Tenemos otros factores ya más postquirúrgicos, que son como las insuficiencias pulmonares, los parches que se coloquen a nivel del anillo pulmonar o transanulares, los parches de cierre de CIB, y también la ventriculotomía, ¿no? Que es un factor bastante importante que hemos aprendido a lo largo del tiempo, que es un factor arritmogénico importante. Y también conocemos que el mismo daño o el edema que se llega a generar en el nodo AB, que está asociado a JET, es algo bastante común y no podemos dejar a un lado también pues los fármacos, las alteraciones hidroelectrolíticas, las anormalidades en la repolarización y también la inflamación sistémica por las que cursan estos pacientitos. Entonces, cuando empezamos a armar un poco la plática, quisimos ver qué era lo más viejo, lo primero que se empezaba a hacer en el área desde el punto de vista electrofisiológico al momento de ser un paciente con tetralogía de Fallot. Y vamos a irnos hasta 1975. La verdad es que este es de los primeros artículos que se publicaron desde el punto de vista electrofisiológico en pacientes con tetralogía de Fallot. Desde estos años se sabía que el paciente con Fallot tenía mayor riesgo a alteraciones en la conducción del nodo AB y en la conducción interventricular. Entonces, lo que se hizo en el hospital de Pittsburgh fue, en un año, cateterizaron a 51 pacientes y a estos pacientes que se caracterizaban, les hicieron pruebas electrofisiológicas básicas. ¿A qué me refiero con básico? Lo que estaban buscando
era la conducción al nivel del nodo AB. Aquí tenemos los primeros electrogramas. A ver. Creo que se está viendo. Es Creo donde que se dice ve configuración de visualización hasta arriba. así mejor. ¿Se ve mejor así? Así está. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces, lo que estudiábamos aquí era la conducción al nivel del nodo AB del GIS. Entonces, colocaban un catéter a nivel del GIS, veíamos cómo era la activación entre la aurícula, entre la aurícula y el GIS y el ventrículo, y Se desconectó el doctor. Vamos a darle un minutito para que vuelva. Un segundo, ya vuelve. listo. Disculpen ustedes, que era para ver si estaban poniendo atención. A ver. ¿Listo? ¿Me escuchan? Todo perfecto, Vivo. Perfecto. Bueno, entonces, como les comentaba, la idea era que era ver aquellos pacientes que tenían bloqueo AB, ¿no? O que presentaban bloqueo AB con mayor frecuencia. Y desde este momento ya sabíamos que algo ocurría en estos pacientes. Entonces, me llamó mucho la atención cómo desde esta publicación ya empezábamos a hacer recomendaciones de que a todos los pacientes con tetralogía de Fallot debían de llevarse a un estudio electrofisiológico previo. Estamos hablando que es en 1977. Después de esto, pues la electrofisiología fue volviéndose más popular, empezaron a crecer y tenemos criterios como muy típicos de cuándo realizar un recambio valvular y cuándo tenemos mayor riesgo de taquicardias. Algo que ya se publicó desde el 2016 es que nosotros basados en el ancho del QRS, pues la sensibilidad es muy baja, para mortalidad es menor al 50%. Entonces, nada más manejarnos con el ancho del QRS, pues no es una medida que consideramos adecuada hoy en día. ¿Y qué es lo que sí consideramos que tiene mucho mayor utilidad a nivel en el electrocardiograma? Es la fragmentación del QRS. Hoy en día que sabemos que la fragmentación del QRS está asociado directamente a fibrosis miocárdica. Es decir, si nosotros tenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones
en un paciente que tiene un bloqueo completo de rama derecha, tenemos que buscar que sean más de 3 ondas. Observemos aquí el primer electrocardiograma, o el latido, cómo se observa una tercer muesca al final del QRS. Este empastamiento es lo que se ha correlacionado directamente con zonas de fibrosis miocárdicas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Que tengamos más de 3 ondas R o empastamiento en más de 2 derivadas conjuntivas. ¿Cómo son? Si nosotros tenemos menos de 2 derivaciones con este empastamiento que estamos viendo aquí, pues es una ausencia de esta fragmentación. Pero si son de 2 a 4, ya hablamos de una fragmentación moderada, y más de 5, una fragmentación severa. Hoy lo podemos catalogar por caras desde el punto de vista electrocardiográfico, dependiendo de las derivadas que estemos utilizando. Si es septal, podemos ver ABR, B1 y B2, si es en la cara anterior de B2 a B5, la cara lateral D1, ABL, D5 y B6, y en la cara inferior las D2, D3 y ABF. Entonces, esto sí es importante tenerlo en cuenta. La fragmentación del QRS es un dato mucho más importante que solamente tomar en cuenta el ancho del QRS. ¿Qué tan importante es? Veamos la supervivencia a 10 años. En aquellos pacientes en los que no tienen una fragmentación o existe una ausencia de fragmentación, la tasa de supervivencia a 10 años es del 97.9%. A diferencia de aquellos pacientes que tienen una fragmentación severa, la tasa de supervivencia baja un 81.4%. Entonces, para fines prácticos es recordar, ¿no?, que no solamente es el ancho del QRS, también tenemos que tomar y buscar intencionadamente esta fragmentación del QRS, que nos orienta y que nos dice que es un tejido que tiene fibrosis. Después de que ya empezamos a ver la fragmentación, pues hemos tratado de buscar quiénes son los pacientes a los que tenemos que estudiar. Sabemos hoy en día que existen muchas causas arritmogénicas en un paciente con tetralogía de Fallot. La disincronía interventricular, que puede ser causada por un bloqueo de rama derecha completo, la dilatación, hipertrofia y disfunción del ventrículo derecho, la misma cianosis, la sobrecarga de volumen, va a causar que el ventrículo izquierdo también empiece a fallar, y esto nos genera un remodelado adverso, y que nos puede desencadenar eventos de taquicardia ventricular y de fibrilación ventricular. A nivel del tracto de salida del ventrículo derecho se incrementan las presiones, se generan zonas localizadas de remodelamiento, que pueden ser por los parches, pueden ser por las cicatrices, y esto genera sitios de una conducción lenta. La conducción lenta hoy en día ha tomado mucha importancia para nosotros, porque son los sitios en los que nosotros tenemos que trabajar. Aquí tenemos un electrocardiograma de un paciente en el que observamos en B4, principalmente B5 y B3, este empastamiento que se ve posterior al QRS. ¿Y qué generan? Taquicardias ventriculares, que este es nuestro mayor temor. El paciente con tetralogía de Fallot tiende a tener en un 80%, tiene a tener eventos de taquicardia ventricular, y de las cuales el 80% son por mecanismos de reentrada. ¿Cuál es la importancia que los hace susceptibles a tratamientos de ablación? ¿Por qué? Porque tenemos que buscar estas zonas de conducción lenta de las que estaba hablando previamente, para poder tratar este tipo de arritmias. Entonces, ya sabemos que existen muchos factores que pueden desencadenar las taquicardias en estos pacientes. Ya sabemos que el 80% de estos pacientes cursan con arritmias ventriculares, en el que el mecanismo más importante es un mecanismo reentrante, y que estos mecanismos reentrantes requieren de una zona lenta de conducción. ¿Qué es lo que sigue? Pues identificar a aquellos pacientes que tenemos que llevar a un estudio electrofisiológico, o que tenemos que estudiar.
Desde el 2017 se había ya estudiado específicamente aquellos pacientes en los que eran candidatos para terapia con desfibrilación, con DAI. ¿Qué es lo que sabemos? Se hizo una escala de riesgo, en la cual identificábamos a aquellos pacientes que tenían mayor riesgo a tener terapias adecuadas mientras tenían el desfibrilador colocado. Entonces, ¿qué sabemos? Que aquellos pacientes que tuvieron una cirugía paliativa previa tienen mayor riesgo. Aquellos pacientes en los que se induce una taquicardia ventricular durante la colocación del DAI o en un estudio electrofisiológico tienen mayor riesgo. Obviamente hablamos de un QRS ancho que es mayor a 180 milisegundos. La ventriculotomía, la incisión, es un factor importante que ahorita vamos a platicar por qué. Que tengamos evidencia en un Holter, en un electrocardiograma, una grabadora de eventos de taquicardia ventricular no sostenida, y aquellos en los que el ventrículo, la presión diastólica del ventrículo izquierdo es mayor a 12 milímetros de mercurio. Entonces, esta escala nos decía, a ver, vamos a clasificarlos en aquellos pacientes con bajo riesgo, con un riesgo intermedio o con un riesgo alto. Si tenemos de 0 a 2 puntos, es un riesgo bajo. Sabemos que en ese momento la tasa de una terapia adecuada con un dispositivo es casi de 0. Un riesgo intermedio, la tasa ya vuelve a ser un 3.8, pero con más de 6 puntos tenemos hasta 17.5%. Entonces, esto es importante, ¿no? Sabemos que ya tenemos ciertos factores de riesgo importantes para aquellos pacientes, pero ahora no son los únicos y tenemos que tener en cuenta. Sabemos que a mayor edad de corrección es un factor de riesgo, mayor edad del paciente es otro factor de riesgo, que tengamos eventos de síncopes que no se haya identificado una causa, son factores de riesgo agregados. Lo que habíamos platicado, la fragmentación del QRS, porque ya nos habla de fibrosis miocárdica, tenemos datos de disfunción y dilatación del ventrículo derecho, disfunción sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo, y una mayor relación entre la masa y el volumen del ventrículo derecho. Son factores que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que tendríamos que hacer? Identificar a los pacientes que tienen cualquiera de estas características y clasificarlas, de tal manera que las vamos a clasificar en aquellos pacientes de bajo, de riesgo intermedio y de alto. Como podemos observar, solamente dejamos en vigilancia anual a aquellos que tienen un bajo riesgo, es decir, menos de 2 puntos. Estos pacientes tienen que tener monitorización no invasiva, estudio con prueba de esfuerzo, estudio con el Holter de 24 horas de manera anual. El resto de pacientes se benefician de un estudio electrofisiológico. Y esto es lo que genera un poco de incertidumbre, ¿no? Porque creo que la mayoría de nuestros pacientes están en un rango intermedio o alto. Entonces, son pacientes que ya requieren de una evaluación invasiva o una evaluación mucho más específica en búsqueda de taquicardias ventriculares. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, ya hablamos de de cómo hemos ido incrementando esta evidencia en favor a un estudio electrofisiológico en un abordaje un poco más invasivo en los pacientes. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? ¿No? O sea, realmente dentro del estudio electrofisiológico, como platicaba al principio, sabemos que es un mecanismo reentrante en la mayoría. Entonces, nosotros le llamamos estos istmos de conducción. Los istmos de conducción son zonas en las que la velocidad de conducción miocárdica disminuye. Generalmente se encuentran entre ciertas características que ahorita vamos a hablar. Esto le va a permitir a estas taquicardias a tener una velocidad de conducción lenta y que les permita generar este mecanismo de reentrada. ¿Cómo los localizamos? Porque son sitios que tienen baja amplitud. Baja amplitud significa
que el tejido que se encuentra en esa zona no es un tejido normal. Nosotros consideramos un tejido isquémico anormal cuando mide menos de 0.5 milivoltios. Un tejido normal mayor a 1.5. Y en esta imagen la podemos ver. En la primera imagen esta que se ve con color moradito. El tejido que se ve con color morado es un tejido pues, con una amplitud adecuada. Mientras que la otra zona es una zona de baja amplitud que tiene una velocidad de conducción más lenta y lo que va a favorecer a las taquicardias ventriculares. Entonces, observamos bien en esta imagen, la que tenemos del lado izquierdo, van a observar que abajo donde dice 13 milímetros es una zona gris, una zona opaca. Esta zona se maneja de este color porque fue zona que tenía una baja amplitud y cuando queríamos hacer descargas en local no lográbamos capturar, entonces consideramos que son o parches o tejidos muy fibrosos. El resto de la zona, que se ve de color entre rojo, amarillo y verde, es la zona de conducción. Tenemos un sitio que se llama sitio de entrada, tenemos un sitio de salida, y ese es considerado el istmo que va a permitir estas taquicardias por el mecanismo, estas taquicardias reentrantes. Entonces, esto es importante porque ya identificamos 4 istmos que son los típicos o los que más frecuentemente se presentan estas taquicardias. El istmo número 1 es aquel que se genera por un parche transanular. Entre el parche y la válvula tricuspidea, esa zona, que se marca aquí el número 1, es el istmo número 1 que se identificó. Tenemos otros istmos, como es en el caso cuando tenemos una ventriculotomía, el istmo 2A, por así decirlo, es entre la ventriculotomía y el anillo tricuspidio, y el 2A entre la ventriculotomía y el anillo pulmonar. Entonces, veamos cómo desde de las cambios o las técnicas distintas con las que se opera un paciente, tendremos diferentes formas o tendremos diferentes zonas en las que vamos a buscar intencionadamente estos mecanismos, ¿no? Estos istmos de conducción lenta. ¿Cuáles son los más comunes? Realmente es entre el parche que se coloca de la CID y el anillo pulmonar, es el más común y es donde se presenta con mayor frecuencia estos mecanismos de reentrada. Y después el istmo número 4 es entre el parche de la CID y la válvula tricuspidea. Estas son las zonas que hemos identificado, se generan en mayor número de casos los mecanismos de reentrada y esas taquicardias ventriculares. Entonces, aquí es donde entramos en la disyuntiva, ¿no? O sea, realmente le platicábamos al principio de esta pequeña charla que decían desde el 75, a todos los pacientes se deben de llevar a estudio electrofisiológico. Ya tenemos identificadas dónde se generan mayormente estas taquicardias ventriculares que pueden ser las causantes de estos eventos de muerte súbita. Bueno, resulta ser que en Francia, en Burdeos, dijeron, órale, vamos a estudiar entre el 2010 y el 2018 a todos los pacientes que lleguemos a un recambio valvular, les vamos a hacer un estudio electrofisiológico. ¿Y qué fue lo que se encontró? Que se metieron a 77 pacientes en este estudio, de los cuales a los 77 se les hizo un estudio electrofisiológico. De esos 77, solamente en 18 pacientes de ellos tuvieron una taquicardia, se logró inducir una taquicardia ventricular durante el estudio electrofisiológico. De estos 18, en 4 se tuvieron que apoyar de isoproterenol para poder inducirla, y se hicieron ablaciones en 17 pacientes. 15 de ellos fueron por catéter endocárdico, 2 de ellos fueron de manera quirúrgica con crioablación, que eso es algo también muy importante, porque no solamente estamos viendo que no solamente tenemos, o sea, nos permite hacer el estudio. Si realizamos una ablación y no es una ablación efectiva, podemos decirle a nuestro equipo de cirugía, oye, ¿sabes qué? Tenemos que ablacionar en esta parte, se puede usar crioablación y se puede hacer durante la cirugía. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Después de los procedimientos en los pacientes que sí fueron inducibles,
5 de ellos volvieron a tener taquicardias ventriculares, de los cuales a los 5 se les puso un desfibrilador. Cuando fue quirúrgico, ninguno tuvo nuevamente inducción de la ablación, tomando en cuenta que a los pacientes en los que se hizo quirúrgico, 3 meses después se volvió a hacer un estudio electrofisiológico. Y en este estudio electrofisiológico, 3 meses después, vimos que no tenían inducibilidad. Durante el seguimiento de los pacientes a los que se habla, tuvieron una taquicardia inducible, dos de ellos tuvieron un evento de taquicardia ventricular y de los quirúrgicos, uno de ellos. Pero, ¿qué vemos aquí? Que de los 77, los 59 que no tuvieron inducibilidad durante el estudio, durante el tiempo de seguimiento, no presentaron ningún evento de taquicardia ventricular. Entonces, creo que el mensaje es bastante importante, ¿no? Aquellos pacientes que sí tuvieron inducibilidad tienen mucho mayor riesgo que aquellos en los que se evidenció por estudio electrofisiológico la no inducibilidad de estos pacientes. ¿Qué se comenta? Pues realmente vamos a lo mismo, que la realización de estudios electrofisiológicos en pacientes que fueron planificados para recambio valvular pulmonar puede ayudar a identificar a los pacientes que tienen mayor riesgo de arritmias ventriculares. La ablación la podemos hacer tanto de manera endocárdica con un catéter, o la podemos hacer de manera quirúrgica, y son procedimientos factibles y son seguros. Y la inducibilidad de arritmias después de la ablación se asoció con mayor complicación a mediano plazo. Y son aquellos pacientes a los que podemos realmente proponerles una colocación, o se pueden beneficiar de un DAI. Entonces, la verdad es que el mensaje, consideramos hasta este punto, es bastante claro. Sabemos cuáles son los mecanismos de taquicardia. Sabemos que los pacientes que tienen riesgo intermedio se benefician de estos procedimientos. Y también nos permite identificar aquellos que tendrán más riesgo y los que te vamos a tener que tener en cuenta para la colocación de desfibriladores, o podemos tener un seguimiento más estrecho. Y justo en este momento le voy a pedir a Carlos que continúe para que les cuente pues qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿no, Carlos? Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí. Todo muy bien, Carlitos, gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quisiera platicarles un caso que hemos hecho recientemente, que resultó de una colaboración, de hecho, que me enorgullece bastante entre nuestras dos instituciones. Aprovechando aquí el anuncio, ¿no? Que llevamos más o menos 2 años entre el doctor Cortázar y yo realizando una colaboración entre el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México para este tipo de procedimimientos que incluso antes de cierta intervención quirúrgica, ¿no? Entonces quiero presentarles un caso que vimos recientemente. ¿Lo puedes pasar al vídeo, por favor? Dame un segundito que se me atoró esto. Bueno, Voy. ¿se escucha? Sí, dame un segundito que se me cerró, perdón. Ay. He tenido fallas técnicas el día de hoy, una disculpa con todos, pero aquí está ya. Si no la comparto yo. Ya, aquí está. Perdóname, dame un segundo. Ir. Por aquí lo tengo abierto. Ya. ¿Se ve bien Ok. ahí? Ujú. Perfecto. Entonces, recientemente vimos a esta paciente de 13 años que se nos mandó como antecedente de patología de Fallot, operada a los 11 meses por una fístula de Bleu-Taussig modificada, que ya por sí vemos que es uno de los factores de riesgo, y a los 3 años de vida, una corrección total de patología de Fallot con parche transanular y cierre de comunicación interventricular. Para finalmente tuvo una buena evolución hasta que recientemente, un año con deterioro de clase funcional, y aparte, se observaron ciertas extrasístoles durante registros electrocardiográficos, por lo que nos solicitaron valoración. Aparte, esta paciente ya cumplía criterios tanto por ecocardiograma y por resonancia y clínicos para cambio valvular, y se consideró un implante percutáneo. Entonces, previo a este implante o a la adición de implante contra corrección, implante de válvula quirúrgica,
se solicitó valoración a electrofisiología para justo evaluar la necesidad de un estudio electrofisiológico previo. Entonces, como vemos en el ecocardiograma, ya tiene insuficiencia pulmonar severa, dilatación del ventrículo derecho y, bueno, criterios para ya cambio valvular. Y también por resonancia, digo, ahorita no es el objetivo. Entonces, la evaluación electrofisiológica que realizamos, primero evaluar el electrocardiograma aquí vemos que es un electrocardiograma en ritmo sinusal, con dilatación vía auricular, particularmente incluso de la aurícula de izquierda un poco. Tiene un bloqueo completo rama derecha, que mide en la porción más ancha cerca de 150 hasta 160 milisegundos. Recordando los criterios clásicos de QRC ancho con 160 milisegundos, pues es menor, ¿no? ¿Está en el límite o menor? Sin embargo, observamos justo lo que platicaba el doctor Cortázar. Vemos que en la derivación D2, B5, B4, B6 y en cara inferior vemos registros fragmentados, algunos en 3 Rs o más, incluso empastados, ¿no? Entonces, con esto consideramos que tiene una fragmentación al menos moderada, incluso hasta severa, lo cual es un riesgo incluso mayor que un QRS mayor a 160 milisegundos. Entonces, como parte de la abordaje, como se han detectado extrasístoles, se realizó un hold de 24 horas, en el cual observamos eventos cortos, pero importantes de extrasístoles ventriculares, como vemos en el trazo de la izquierda, en bigeminismo, y alguna que otra pareja, como vemos en el trazo de la derecha. Finalmente, estas extrasístoles solo se observaban en el 5% de todos los latidos, lo cual no facilita, es un criterio como para realizar una ablación directa a esta extrasístole, pero si tenemos zonas de conducción lenta, como las que vimos previamente, estas extrasístoles en algún futuro pueden encadenar una taquicardia ventricular o entrante e incluso pueden ser una causa de muerte súbita o deterioro franco del paciente, ¿no? El detalle es que una vez que tienen implante valvular, principalmente percutáneo o quirúrgico, la posibilidad de realizar estas acciones preventivas electrofisiológicas se disminuye muchísimo, ya que no tenemos acceso a estas zonas. Entonces, debido a los antecedentes de riesgo, se decidió realizar un estudio electrofisiológico diagnóstico justo para buscar estas zonas de conducción lenta que comenta el doctor Cortázar. Entonces, se puede realizar, aquí tenemos una imagen de cómo nosotros realizamos este tipo de procedimientos. Tenemos la ventaja de tener una gran tecnología que nos permite utilizar cero fluoroscopia. Entonces, este es un mapa electroanatómico en el cual, por medio de sensores magnéticos que detectan el movimiento de catéteres, podemos hacer un mapa de todas las estructuras endocavitarias. Entonces, ahí en la imagen ven que hay un catéter que tiene 8 patitas, se llama Octarray, que nos permite realizar un movimiento por toda la cava inferior. Ahí estamos justo en la cava inferior, entrando a la aurícula derecha. Nos permite hacer este mapa tridimensional en tiempo real de las estructuras endocavitarias, sin utilizar fluoroscopia. Es otra ventaja para este tipo de procedimientos de intervención. Ahí vamos hacia la cava superior, viendo cómo hasta dónde termina la conducción eléctrica. Y esto es como la parte inicial del estudio electrofisiológico. Entonces ahí va avanzando. Nos permite realizar no solo la anatomía, sino también la actividad eléctrica. Entonces cada uno de esos circulitos que se ven en la punta del catéter es un electrodo que nos permite ver la señal eléctrica local. El objetivo en este paciente era buscar en el ventrículo estos istmos que se comentan previamente. Sabemos que al tener un parche transanular, esto nos quita varios de los istmos, entre particularmente el 1 y el 2, ya no son un factor aquí por las nuevas técnicas quirúrgicas. Sin embargo, entre el cierre del parche de la C y el anillo valvular pulmonar, sí existe mucho mayor riesgo de tener un istmo de conducción lenta, al igual que el anillo tricuspideo. Entonces, desde aquí empezamos a ver que en la aurícula derecha, en la porción rojita donde se ve un poquito más abajo, es el nodo sinusal. Y ahorita vamos a ir avanzando. Esta es una parte de cómo se realiza el mapa, ahorita les enseño más a detalle. Entonces, vamos bajando el catéter, ahora vamos a entrar hacia el ventrículo derecho. Solo unos segundos más para ver cómo se realiza. Es la ventaja que es en tiempo real, podemos ver diferentes movimientos y no tenemos que utilizar fluoroscopía. La paciente está con sedación, evidentemente. Y un momentito, avanzando, unos que avanzamos al ventrículo derecho. Ok, a la columna de la izquierda alcanzan a ver las señales de múltiples colores. Esto nos permite ver todas las señales endocavitarias que permite ver si es tejido sano o tejido de cicatriz, de conducción lenta. Y nos da por código de colores esta clasificación. Más adelante veremos que todo lo morado es tejido sano, mientras que los demás colores es tejido con ya cierto cambio o cierta conducción lenta o parches. Ahí vamos entrando hacia el ventrículo derecho. Vemos que es un mapa tarda porque hay que hacer
como nosotros fluoroscopia podemos tener riesgo de perforación, entonces hay que tener ciertos cuidados, cierta vigilancia. Entonces ahí estamos realizando el mapa. Y como vemos es latido, latido. Y ahí vamos hacia el tacto salida, un poquito. Listo. Si quieres poner el que sigue, por favor. Ok, ya la diapositiva que sigue. Ok, entonces una vez que realizamos el mapa, tenemos esta imagen final. Ya este es un mapa completo, en el cual a la izquierda la imagen naranja es la aurícula derecha, por arriba vemos la vena cava superior, por abajo vemos la cava inferior, se puede señalar por favor, video. Y justo ese circulito que vemos ahí en la porción amarilla es el seno coronario, que está ahí. Entonces, la imagen electrofisiológica reconstruida es poquito, se ve distinta a lo anatómico, entonces no se preocupen si ven como que muy amorfo, así es, así se alcanza a ver. Entonces, anillo por lo morado es el ventrículo derecho, la porción de entrada, anillo tricuspidio, una porción de la porción trabecular, aunque no realizamos mapa completo, y el infundíbulo. Desde aquí empezamos a ver que se ve muy dilatado este ventrículo derecho, y la porción infundibular y anillo pulmonar, que está la porción más superior, se ve muy, muy dilatado. Entonces, ahí vemos esta imagen que se ve, es cómo se activa el ventrículo derecho, desde el nodo sinusal, bueno, la aurícula derecha, y después el ventrículo derecho. Entonces se va despolarizando, y si alcanzan a ver, justo donde ve hasta la aorta, donde hay un puntito blanco, ahí se empieza a ver cierta conducción lenta. Tarda en pasar esta onda blanca. Entonces, tenemos otro tipo de herramientas para poder ver exactamente, buscar estas zonas de conducción lenta, o sea, los istmos. Entonces, en este mapa, por medio de una codificación de unas columnas, nos permite ver si es tejido sano o enfermo. Entonces, primero que nada, vamos a ver los colores. Nos enfocamos nada más en los colores. Lo morado es tejido sano, todo lo demás es tejido enfermo o parches. Si alcanzamos a ver muy poquito tejido sano. Entonces, en este paciente vimos que, a pesar de que el cuerpo no medía tanto, ya tenemos un ventrículo hecho muy dilatado, con conducción muy lenta, muchas zonas de escara y reemplazo fibroso, y particularmente la zona donde está enfocando, ahorita que dé la vuelta otra vez, alcanzamos a ver estas zonas de conducción lenta. Entonces, ahora vamos a ver las columnas que aparecen ahí. Entre más altas las columnas, es tejido sano. Si son columnas muy chaparritas y muy tardadas, que tarda mucho en desaparecer, es zonas de conducción lenta. Entonces, justo donde están esos puntos rojos, se alcanzan a ver muchas columnas chiquititas, todas esas que tardan mucho tiempo en pasar. Significa que por esa zona hay un istmo de conducción lenta, que resulta que si vemos un poquito distal, es el anillo valvular pulmonar, es la zona de conducción lenta que está señalando. Puedo señalar anillo pulmonar. Ahí está el anillo pulmonar. Y proximal a esto está el parche de cierre de C y B. Entonces, esta zona de conducción lenta está creada entre el parche de cierre de la comunicación interventricular, en la zona membranosa, y el anillo pulmonar. O sea, es el istmo 3. Entonces, es un istmo de conducción lenta que genera a largo plazo un riesgo importante de taquicardia ventricular reentrante. Entonces, se decidió que ese istmo era de conducción lenta y era un objetivo de ablación. Aquí se alcanza otra vez, no quiero que dé la vuelta para que alcancen a ver esta zona de conducción lenta. Ahí justo se ve donde estaba marcando. Ahí se ven muchos puntitos que tardan mucho tiempo en desaparecer. Aparte, se ven en lo morado muchas islas de otros colores. Entonces, eso es lo que significa conducción lenta. Y justo ese conducto por donde se genera. Entonces, si bien las extrasístoles que habíamos observado en el Holter eran escasas, estas en algún momento pueden desencadenar un circuito reentrante, taquicardia ventricular, y en un ventrículo derecho tan disfuncional lo va a tolerar poco y va a generar fibrilación ventricular. En casa significa muerte súbita. Entonces se decidió que sí tiene este istmo de ablación de conducción lenta. Ahí vemos una imagen fija en la cual justo estamos enfocando sobre el istmo de conducción lenta. ¿Puedes señalar el istmo, por favor? Ahí está, toda esa zona, que es lo morado, que tiene como que islitas de colores azul, verde y demás, es donde pasa muy lenta la conducción por ahí. Justo eso es lo que nos genera los QRS fragmentados de bloqueo de rama derecha. ¿Ok? Y bueno, a la derecha vemos las imágenes endocavitarias de las señales que se ven también muy fragmentadas, polifásicas, es más para nosotros, pero significa que por ahí tarda mucho tiempo en pasar, que es justo la receta perfecta para un circuito reentrante TB y por lo tanto, y posteriormente fibrilación ventricular. Entonces, una vez que detectamos ese istmo 3, ahí se realizó una medición, la porción más ancha estaba en 15 milímetros, entonces un ventrículo y un fundíbulo muy dilatado, y se ha aplicado en varios puntos de radiofrecuencia. Entonces, en esta imagen vemos todos los puntos rojos, es un sitio de aplicación de radiofrecuencia a profundidad importante para permitir un bloqueo
es decir, que ya no puede pasar la conducción a través de ese istmo. Y por lo tanto, si en algún momento tiene extrasístole que puede desencadenar una taquicardia reentrante, al tener esta pared, ya no puede dar vueltas y por lo tanto no degenera una taquicardia ventricular. Recordamos que una vez que tenga el implante valvular protésico, ya sea percutáneo o quirúrgico, ya esta zona no es accesible de manera endocárdica, porque o ya sea el stent o la estructura de la válvula, probablemente esté en esa zona. Entonces ya no hay manera de entrar a ese sitio. Por eso es lo importante de evaluarlos antes de hacer la intervención quirúrgica o por cateterismo. Entonces me baja un poquito más zoom, donde vemos cómo está la línea de ablación que nos permite este bloqueo del istmo. Ahora, este es el único istmo que encontramos en esta paciente, el istmo 3. El istmo 4, como ven hacia la derecha, hacia el anillo tricuspidio, todo el tejido está enfermo, no conduce nada. Entonces ahí ya está bloqueado de por sí. Es un ventrículo, de hecho, muy enfermo, que tristemente creo que es la evolución de muchos de nuestros pacientes con tetralogía de Fallot. Y esto nos hace dudar que yo creo que estos criterios electrocardiográficos son muy laxos, ¿no? Entonces hay que tomar mucho en cuenta el QRS fragmentado. Bueno, este era un ejemplo de un caso que hicimos recientemente, pero bueno, son casos que para evitar taquiarritmias que pues, son potencialmente letales a largo plazo. Pues muchas gracias. Creo que esto fue un poquito de lo que deberíamos hacer y lo que hemos empezado a hacer aquí con Carlos en el IMP y lo que se viene, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Bueno, pues está increíble su trabajo. Digo, primero, muchísimas felicidades. Realmente sí parece este, eh, primordial, ¿no? Primordial ya como parte del manejo de algo que al final, como bien lo decían, está evolucionando, que se está estudiando siempre, y pues que definitivamente tenemos que empezar a ver, ¿no? La primera pregunta que yo quisiera hacerles a ambos, digo, definitivamente parte de lo que nosotros en el área quirúrgica, digo, está ya cada vez más descrito es las ventriculotomías, ¿no? Tratar de hacer ventriculotomías mucho más pequeñas. ¿Qué pasa con aquellos pacientes? O sea, más bien, hemos visto también hoy un casillo por ahí, pacientes que tienen dilatación ventricular derecha y no les abrimos el anillo pulmonar, hacemos parches infundibulares o muchas veces resecamos nada más masas infundibulares sin hacer ventriculotomías, pero de repente vemos dilatación ventricular. ¿Les ha tocado casos en los que, a pesar de que se hagan ventriculotomías muy pequeñas o no se tengan que hacer ventriculotomías y nada más algunas miotomías o resección de masas, lleguemos a estos problemas? Si quieres contestar tantito. Sí. Pues finalmente, con esta evolución de las técnicas quirúrgicas es correcto, o sea, finalmente la menor ventriculotomía ha disminuido mucho estos eventos asociados en esa zona, particularmente el istmo 1 y 2, pero que sí persiste y siempre, y entre más dilatados el ventrículo son las zonas de conducción lenta del istmo 3, porque eso es justo el cierre del parche C y B al anillo pulmonar y ahí no hay mucho que se pueda evitar, ¿no? No hay manera. Entonces, sí, y particularmente ventrículos muy dilatados, disfuncionales, ya no solo esa zona, sino ya es muchas zonas de posibles circuitos reentrantes, entonces se vuelve mucho más complejo porque ya es muy difuso, ¿no? Y pues es importante de la decisión oportuna del momento del cambio valvular. Si nos tardamos mucho, ya tenemos un ventrículo ya totalmente con este reemplazo fibroso y esta evolución crónica, ya no es tan factible realizar este tipo de procedimientos porque es muy amplia las zonas, son múltiples circuitos posibles. Sí, creo que igual creo que ¿no? O sea, al final del día las técnicas han ido mejorando, han ido evolucionando, creo, pero lo más común hoy en día o sea, es el istmo 3 y 4, que es el error de la C y B. Entonces, vaya, creo que toda lesión, toda incisión va a ser un riesgo que se puedan generar por esas zonas, mecanismos de reentrada y poco a poco se ha ido mejorando. Ahora, con la pregunta muy puntual, me gustaría decirte que todavía estamos con muy pocos casos estudiados. Creo que nos falta mucho por seguir aprendiendo. Debe haber alguna
complicación con estas miotomías que se hacen, debe tener algún proceso cicatrizal que queremos, esperemos pronto poder responderte de mejor manera, porque nos hace falta mucho por estudiar, ¿no? Realmente, afortunadamente como equipo llevamos un caso que puede ser el primero de México sin dudarlo, y creo que vamos por un paso bueno, lento, pero bueno. Entonces creo que sí se puede generar algo. No tenemos un caso puntual en el que te podamos describir esas lesiones, pero poco a poco, ahí vamos. De acuerdo. Y bueno, dos más rapidísimas. Una, se está tratando a final del día también de operar niños de Fallot, incluso en la edad neonatal, no más de 4 meses, sí, 4 o 6 meses, que es lo que le reportan los grupos grandes. Esto a final de cuentas hace que pues, a todos les tengas que hacer una ventriculotomía y muchas veces tenga que abrir el anillo, pero por ahí ustedes mencionaron algo acerca de las edades tempranas. ¿Han visto o sea, uno de los pros a final de cuentas de operarlos a la edad de esta es precisamente que tienen una mejor evolución, los sometemos menos a riesgo de cianosis, menos recepción de masas infundibulares, pero la ventriculotomía pues es considerable a esta edad? ¿Algo al respecto? Sí, yo creo que los factores desencadenantes de falla ventricular, de la hipoxia crónica, la fibrosis cardíaca es un punto muy importante a tomar en cuenta y que disminuye el riesgo a tener alguna arritmia en edades posteriores, ¿no? Si bien sacrificamos, como dices, estas ventriculotomías, las otras condiciones que se platicaron al principio también disminuyen y eso ayuda mucho a la evolución del paciente con tetralogía de Fallot. Entonces yo considero que sí realmente debemos intentar hacerlo a las edades más tempranas, porque a mayor edad de procedimiento, pues es mayor el riesgo ya identificado en muchos estudios de arritmias ventriculares después. Yo quisiera nada más agregar rápido que algo escrito en la literatura, no es experiencia nuestra, pero es algo de la literatura, que particularmente en menores de 1 año, a pesar de que sean ventriculotomías mayores, como usted menciona, en este momento la cicatrización es mucho más transmural. Y como mencionó Video, como todavía no hay estos cambios crónicos de hipoxia crónica y todo, se ha notado que estas cicatrices eléctricas, finalmente estas zonas de conducción, son más limitadas y no generan tantos istmos o no están tantas zonas de conducción. Entonces, a pesar de que sean más amplias, son transmurales y no permiten esta conducción lenta. Entonces, por eso aparentemente ha habido menor arritmias ventriculares a largo plazo. Pero bueno, finalmente es algo que está No, bueno, pues en investigación, ¿no? Ujú. claro, no, pues eso apoya más este punto, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Ujú. Y bueno, la última era el papel que juega, al final de cuentas, ¿no? El tema de la electroficio. O sea, hoy abordamos al niño de Fallot y pensamos que los síntomas, que si el QRS, que si la resonancia para ver volúmenes, que si la prueba de esfuerzo, pero entonces hoy también la electrofisiología tendría que tomar parte fundamental. Ahora, a todos estos niños los abordamos de esa manera precisamente para evitar ese famoso punto de no retorno en el que el ventrículo ya no se puede recuperar. Hay también algo escrito en el momento en el que, ok, estudio a mi paciente previo, le pongo una válvula y hay algún cambio que nosotros esperaríamos desde el punto de vista electrofisiológico en mejoría. Mm. Vaya, yo creo que realmente más que un cambio no va a haber una mayor progresión, ¿no? O sea, realmente, o sea, ya sí nosotros nos esperamos, por ejemplo, lo que platicábamos, una fragmentación del QRS, ya estamos hablando de que hay tejido fibroso en el miocardio. Entonces, ese tejido, como pudimos observar aquí en el caso que presentamos con Carlos, pues es un ventrículo que ya tiene mucha fibrosis, que tiene mucha cicatriz. Entonces, yo creo que más que nada es tomar un papel mucho más preventivo, de no esperarnos a cumplir todos los criterios de recambio, sino que seamos un poquito más incisivos en aquellos pacientes que si ya empezamos a ver fragmentación en 1 o 2 derivadas, órale, hay que empezar a plantear ya o el recambio valvular, realizar los estudios electrofisiológicos si cumple con algún otro criterio de riesgo que es lo que platicábamos, y ya con eso tomar las decisiones mucho más adecuadas. Eh, Vaya, creo que al final del día el mensaje para llevarnos en esta plática es, sí se están haciendo cosas distintas, no esperemos a que tengamos una fragmentación en todas las derivadas para sospechar o que ese paciente sea el candidato, entre comillas, ideal para un estudio electrofisiológico o para una colocación de ahí, sino que ya empezar a tomar en cuenta, oye, ¿sabes qué?
ya le veo en este electrocardiograma que es el utensilio mucho más práctico que tenemos. Ya le empiezo a ver fragmentación, ya tengo dos derivadas continuas. Hay que empezar a ver qué otro factor de riesgo tiene para empezar a hacer, ¿no? Esta planeación que puede ser, afortunadamente ya se puede hacer hasta preliminar o por quirúrgico, poder plantear con ustedes, ¿sabes qué, Carlos? Le hice el estudio, no lo pude ablacionar, ustedes denle una lesión con crioterapia durante la cirugía. Entonces, creo que más que buscar un cambio posterior a, debemos de tomar una actitud más preventiva, ¿no? Entonces, creo y considero, no sé si Carlos tenga alguna otra opinión, pero creo que ese es como el punto importante. No esperarnos a que tenga una fragmentación de todas las derivadas o que tenga otros factores de riesgo para tomar en cuenta ese paciente, sino tratar de adelantarlos un poquito y evitar esta disfunción que desafortunadamente en esta pacientita ya tenemos mucha cicatriz y tenemos mucha fibrosis. Perfecto. Muy bien. Oscar Gutiérrez nos pregunta que si recomiendan una valoración de prequirúrgica de electrofisio en el paciente con Fallot. ¿Hay algo que tendríamos que buscar preoperatorio? Sí, yo creo que el seguimiento, bueno, preoperatorio antes de la cirugía inicial, me imagino. Sí, 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 antes de la primera cirugía. Sí. Ujú. Sí, justo se ha reportado que uno de los factores, si hay cierto trastorno de la conducción de rama derecha prequirúrgico, que a veces por el grado de hipertrofia o depende más bien de la edad, nos va a incrementar el riesgo de este tipo de problemas a largo plazo y posterior a la cirugía. Ok. Entonces sí hay que realizar, principalmente el electrocardiograma, ¿no? Entonces, en algunos pacientes ya con edades más tardías, que a veces nos llegan en nuestras poblaciones, si tiene ya bloqueo de rama preestablecido, aunque sea incompleto, incrementa el riesgo porque genera estas zonas de conducción lenta. Y finalmente no es un riesgo que quizás nos toque en etapa pediátrica. Lo más seguro es que toque ya con los adultólogos, ¿no? Va a ser el gran problema. Ujú. Ay, que como bien dices, o sea, no es extraño que nos lleguen niños de Fallot de 13, 14, 15 años y bueno, ¿no? Nos enfrentamos a esto. Ujú. Muy bien, perfecto. Bueno, pues no sé si alguien tenga preguntas, dudas para los doctores. Yo una pequeña duda. Miguel, Eh, adelante. una duda, por ejemplo, cuando tengo este paciente en seguimiento en la consulta, un paciente ya operado de Fallot, un paciente que quizás está esperando justo este recambio valvular, todavía tiene 8 o 9 años y comienzo a ver esta fragmentación del QRS y lo estadifico que tiene alto riesgo de una taquicardia ventricular, si no es que ya tuvo una y nadie se dio cuenta, ¿estaría indicado de manera hasta cierto punto profiláctica iniciar algún beta bloqueador? Bueno, ya si tenemos un alto riesgo, es un paciente que se debería meter a estudio electrofisiológico de manera ya justo lo que platicábamos, Miguel, de los factores, esta clasificación de riesgos intermedios altos. Realmente, si es un paciente que ya tuvo, por ejemplo, algún evento de síncope, que tuvo algún evento de taquicardia ventricular, son pacientes de alto riesgo que se benefician hasta cierto punto de una terapia de DAI, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento realmente ya sería más que un beta bloqueador, considerar un estudio electrofisiológico para ver si se le puede inducir o no se le puede inducir una taquicardia ventricular, ver estos sismos de conducción y que le podamos dar un poquito más de beneficio. Sí, sí, digo, o sea, al final si yo lo viera en la consulta, en ese momento lo mandaría con electrofisiología. Mi pregunta va encaminada mientras yo puedo justo hacer algo en lo que justo llega al electrofisio, en lo que se le da la consulta, etcétera. ¿Sería recomendado iniciarle un metabloqueador o, como digo, como medida preventiva o mejor no y solo enviarlo al electrofisio? Es una buena pregunta. Yo creo que, no sé, realmente el beta bloqueador no creo que tenga mucho beneficio en este caso. No sé si Carlos tiene algún punto más de experiencia. Finalmente, bueno, hay cierto protocolo, por ejemplo, el Instituto de Ansiedad y Pediatría, lo que hacemos es que todo el paciente operado de cirugía de Fallot tenemos un seguimiento, por mi parte, anual, en el cual realizamos Holter de 24 horas y prueba de esfuerzo, estamos empezando. Particularmente en Holter lo que me interesa son extrasístoles, patrones de alto riesgo en estas extrasístoles, parejas bigeminismo, y cuando tenemos este tipo de patrones, sí iniciamos manejo farmacológico y de primera elección es beta bloqueador. Pero finalmente este tratamiento es para tratar de disminuir un poquito esta carga de extrasístoles, pero no quitamos el riesgo de taquicardias ventriculares reentrantes o de muerte súbita a largo plazo, ¿no?
es mientras de. Entonces, si usted en la consulta un paciente con múltiples extracistos documentadas, sí recomendaría iniciar tratamiento. Y quizás en lo posible evitar amiodarona como siempre, ¿no? Pero el beta bloqueador pues podría ser una opción. Digo, está en proceso de ver qué sería la mejor opción. Ahora, si en esos pacientes que tienen criterios de alto riesgo por electrocardiograma, ya tienen indicación de cambio valvular, etcétera, le hacemos un seguimiento más seguido, al menos cada 6 meses con un Holter, ¿no? Buscando episodios de taquicardia ventricular no sostenida. Y definitivamente si ya tiene un evento, ya es ablación. O si ya tiene programado el cambio valvular, percutáneo o quirúrgico. Vale, perfecto, gracias. Sí, justo era la duda, ¿no? Porque pienso en el escenario donde estoy haciéndole pues, el eco al paciente, veo su electro, veo que está fragmentado. Obviamente ya tras esta plática seguro lo envío con ustedes, pero justo qué hacer en ese de que llega electroficio, ¿no? Vale, muchas gracias. Ok. Gracias, Mike. Muy bien, no sé si tengamos alguna otra pregunta para ambos. Eh, ¿Alguna otra pregunta, duda? Muy bien, chicos, pues no sé, algo con lo que quieran terminar su charla, Ovidio, Carlitos. Carlitos. Pues nada más comentar que finalmente no solo en patología de Fallot, sino en múltiples patologías cardíacas que requieren intervención quirúrgica es muy importante la comunicación, ¿no? Entre todos los servicios, pero también particularmente toda la evaluación de arritmias electrofisiológicas con cirujanos y con todo el equipo. Y se ha visto que disminuye o mejora un poquito su evolución, ¿no? Tanto en el posoperatorio inmediato como tardío. Ya tenemos varios casos en los cuales al realizar una ablación o control cierto de cierta arritmia, pues quizás posponemos a veces cierta indicación de implante, de un cambio valvular o ciertos cambios, ¿no? Entonces es fundamental esta comunicación, me parece. Justo, y como este Carlos, ¿no? Pues el manejo multidisciplinario por todas las ramas de cardiología es importante y justo lo que queremos platicarle a Rodríguez, lo que estamos haciendo es algo que realmente en 3, 4 años no nos habíamos imaginado estar haciendo Carlos y yo, y que estamos muy emocionados. La verdad que cada caso que nos sale es un caso bastante complejo. Lo congénito se ha vuelto algo distinto y bueno, ¿no? Con todas las ganas de seguir dándoles y poder mejorar un poco los pronósticos de nuestros pacientes. Buenísimo, la verdad es que yo quiero felicitarlos a ambos. Como bien lo dijiste, hace algunos años no se hablaba de esto, o sea, lo único que teníamos era un electro de papel y decíamos, bueno, el criterio más importante para el recambio de la válvula es ver el QR, ¿no? Pero no cabe duda que ustedes están explorando y nos están mostrando un terreno diferente que nos hace también al final de cuentas el pensar, ¿no? El por qué estamos tratando de mejorar nuestras técnicas. De verdad es que de repente decíamos, ahora y que no y que evolucione, etcétera. Pero hoy vimos que el problema del Fallot no es operarlos, el problema del Fallot es cómo se van a comportar en el posoperatorio y ese seguimiento tan estrecho y multidisciplinario que definitivamente es el que le puede dar la mejor calidad de vida a nuestros pacientes, ¿no? Muchas felicidades a ambos, de verdad, y estar en dos grandes instituciones que definitivamente, seguramente con esta unión y con el apoyo también, Carlitos, que nos diste hasta hace poco que llegaba el doctor Ovidio, seguramente estos pacientes van a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Agradecerles a los dos. Bueno, pues nos vemos por aquí la próxima semana. Les agradezco de verdad y a todos que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Muchas Ovidio. gracias, hasta luego. A todos, buenas noches.